Buenos días compañeros, buenos días profesor. El día de hoy estamos con Leonardo Galeano. Él es graduado de la Universidad San Martín de Porres en Psicología Clínica, es psicoterapeuta centrado en la persona, analista asistencial y logoterapeuta. El día de hoy él nos ayudará un poco con hablar sobre los grupos de encuentro y le realizaremos unas cuantas preguntas para poder conocer un poco más sobre esta técnica. Cuéntanos un poquito, Leonardo, ¿en qué consiste la técnica de los grupos de encuentro? Más que todo es un espacio donde las personas pueden encontrarse dejando de lado los roles sociales, ¿no? Es decir, si el grupo de encuentro acude a un profesor, un psicólogo, un estudiante, un ama de casa, un abogado, un ciudadano o un barrendero, entonces la idea es que no haya una relación vertical, es decir, de superioridad o inferioridad entre una persona y la otra, sino que se promueve la horizontalidad. Es decir, vamos a dejar eso de lado y justamente en ese encuentro va a haber un contacto de persona a persona. Y eso tiene que ver también con cómo uno va desenvolviendo y compartiendo la experiencia que en ese momento está sintiendo. Al principio es un poco extraño porque, haciendo referencia a la pregunta anterior, ¿cuál es el objetivo?, uno se da cuenta de que no plantea un objetivo claro. Entonces, por ejemplo, una persona puede empezar a decir, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Quién va a dirigir esto, no? Y si puede ser congruente con su experiencia, como se lo permite en ese clima terapéutico, la persona puede decir, yo me siento incómoda en el silencio, ¿no? O me siento angustiada cuando no me dicen qué hacer, hay que hacer algo, ¿no? Entonces, primero que te permite contactar con lo que te pasa en ese momento y va a depender de ti si tú quieres expresarlo al grupo. Pero es algo que se hace de forma autónoma, es decir, nadie te va a decir que tienes que hablar, que tienes que decir, ¿no? Sino que simplemente uno libremente va a elegir si quiere compartir algo. Entonces eso me parece importante porque no tiene que ver con usar una técnica, ¿no? Sino que es como las actitudes. Hay terapeutas que utilizan la empatía como una técnica. En realidad, en el enfoque rogeriano tiene que ver con encarnar esa teoría, es decir, que no sea una técnica sino una forma de ser, una forma en la que yo me relaciono con los demás y conmigo mismo. Entonces, suena simple lo de las actitudes, pero realmente llevarlas en práctica y ponerlas en juego es bastante complicado porque requiere y demanda mucho desarrollo personal para poder incorporarlo y sobre todo poder establecer esa forma de relacionarnos. Para Roger, si es que eso se instala en un vínculo, ya genera una ayuda. Entonces me parece que no es que se diga vamos a usar una técnica que es una técnica grupal, sino que en sí el llamado para que todos los sido convocados saben que es un encuentro, ¿no? Entonces nos ponemos en círculos, nos sentamos y juntos vamos viendo qué nos va ocurriendo, ¿no? Y qué cosas queremos concretar juntos, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? ¿No? Se cuestiona mucho eso, ¿no? ¿Para qué he venido yo aquí? ¿Para que alguien me diga qué hacer? ¿O si yo quiero compartir algo que me está pasando? ¿O si quiero que alguien me dé un consejo? ¿O quiero decir algo que nunca he hecho en mi vida? ¿O simplemente quiero escuchar las experiencias de los demás y enriquecerme? Cada uno tiene su propia finalidad, su propósito en ese encuentro. Entonces es una invitación para que las personas puedan vincularse de una forma distinta como estamos acostumbrados en la vida cotidiana. Cuéntanos un poco más, ¿cuánto tiempo dura cada sesión y cuántas sesiones son recomendables? Por ejemplo, hay un concepto nodal en el enfoque de Rogers que es la no directividad. ¿Qué quiere decir esto? Estamos acostumbrados a que el profesional siempre sea el que dirige el proceso. Por ejemplo, en el enfoque de Rogers, él planteaba que la palabra paciente era parte del modelo médico, ¿no? Incluso es una palabra que incita a la pasividad, que obviamente pone al profesional en el papel de la autoridad y en el papel de la actividad. Incluso la palabra paciente ya pone a la persona en el papel de la enfermedad y la patología, ¿no? Entonces él, cuando cambia a la palabra cliente, lo que intenta es dar un giro para que la actividad esté en la persona que consulta y que esta persona sea activa en su proceso. Y es el profesional el que va a acompañar a que la persona, a su propio ritmo y a su propia manera, pueda encontrar
las soluciones que él más crea convenientes para su desarrollo personal. ¿Existe alguna exclusión en cuanto a las personas que participan dentro de esa técnica? Siento que es todo lo contrario, es un recurso inclusivo porque al fomentar la horizontalidad, es decir, el contacto de persona a persona, hace que nos despojemos de los roles sociales, es decir, puede estar un estudiante, un empresario, una ama de casa, un ingeniero, un psicólogo, un ciudadano, una persona que nunca ha estudiado, alguien de 17 años, alguien de 80 años y distintas relaciones sexuales, que realmente promueven un contacto con esa condición humana que nos une a todos. Cuando te percatas de que lo que comentan las personas son problemas cotidianos y que te pasan a ti, de que todos experimentamos la tristeza, de que todos tenemos parientes que han fallecido, incluso que son en contacto con nuestra propia muerte, incluso es como un encuentro bastante existencial, no solamente humano. Entonces ya desde ahí te percatas de que está abierto para toda persona que simplemente quiera encontrarse de una forma distinta a lo como lo ha venido haciendo durante toda su vida. Por último, Leonardo, ¿qué diferencia los grupos de encuentros de otras técnicas? Creo que, como hablé anteriormente, un concepto nodal es la no directividad. Entonces, estamos acostumbrados a que el profesional dirija el proceso. Es decir, en una técnica grupal es el psicólogo, el psicoterapeuta, el facilitador el que va a poner las pautas, el que va a armar los grupos, el que va a dirigir las preguntas, el que va a preguntar a la gente y es el que va a elegir qué contenidos va a cuestionarle a la persona. Es decir, él va a ser el que va a maniobrar lo que ocurre ahí. La gran diferencia de este enfoque es que son las mismas personas las que dirigen el proceso. Rogers creía que el grupo era como un organismo vivo que se autodirigía hacia su propósito que elegían en ese momento. Es decir, que el grupo sirve para que pueda sostener a las personas y puedan regularlas también. Es decir, es un organismo que se autorregula y se autodirige. En ese sentido, y para responder la pregunta anterior, con la no directividad no hay un tiempo límite exacto. Por ejemplo, en mi experiencia hay grupos que han durado 2 horas, que han durado 3 horas, o incluso a veces cuando el grupo termina y la gente ya está por retirarse, no se va del lugar, se queda hablando y encima en círculos. Como el proyecto ya terminó la hora del espacio, pero siguen ahí. Entonces, creo que va a depender de cómo ese grupo vivencia esa experiencia y cómo conjuntamente la cierra. Porque hay momentos que son bien organísmicos y bien intuitivos en que uno siente que ya las cosas se han ido cerrando. Y el grupo lo siente, no te lo puede convertir en palabras, el grupo lo siente. Entonces nos miramos en silencio y es justamente cuando asentamos la cabeza y decimos, estudiante. Y hay otras veces en que seguimos compartiendo y el grupo se sigue abriendo. Es decir, el mismo grupo sabe lo que es pertinente para él en ese momento y cuándo se abre y cuándo se cierra. Como Rogers ha dirigido grupos de encuentro en Brasil con 300 personas y son encuentros que duraban horas. Y obviamente era muy complicado dirigir a 300 personas, pero justamente la idea de Rogers no era dirigirlos, sino que ellos mismos se puedan dirigir a ellos mismos. Entonces siento que no hay una exclusión hacia las personas, sino una inclusión, que no hay un tiempo límite por esa no directividad, es decir, en ese sentido es bastante libre y permite que las propias personas puedan tomar sus decisiones. Es decir, tanto en el sentido de que tú puedes, si gustas, elegir pararte y retirarte, decir algo o quedarte. Finalmente, ¿algún mensaje para cerrar esta entrevista que quisieras dirigir a nuestros compañeros? Justamente hace unos momentos con un alumno me comentaba cómo ayudarlo en su posición de Rogers y hemos juntos en cuenta de que lo más importante y lo que mucho ocurre actualmente es que nos desligamos de la experiencia originaria de nuestro organismo. Vivimos muchas veces en mucha incongruencia con eso que ocurre, ¿no? Cuando algo que yo experimento no está de acuerdo a lo que yo creo que soy, ahí ocurren ciertos problemas, ciertos complejos. Entonces la idea, y creo que es una invitación a siempre estar aperturados a esta experiencia que está ocurriendo, ¿no? Y eso nos va a permitir no solo una flexibilidad en nuestra forma de ser, sino también una apertura en nuestra percepción.
Creo que como psicólogos lo más importante que debemos recordar es que tratamos con personas. Eso me parece lo más importante, y si no podemos desarrollarnos personalmente para estar listos y saber qué cosa hacer con esa persona para ayudarla, es decir, crear condiciones, un clima para establecer una relación de ayuda. Si es que no nos preocupamos por eso, entonces habría que preguntarnos para qué estamos estudiando esta carrera, ¿no? Si es contratar con seres humanos.